Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 14 de febrero, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es La disciplina del oído y la cita la encontramos en Mateo capítulo 10 versículo 27, donde dice lo siguiente: lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Oremos. Padre amado, gracias por la revelación que tenemos en tu santa y sagrada palabra. Gracias por darnos la fe para creer que todo lo que está escrito vino de ti, oh Dios misericordioso. Yo conozco lo que es no tener un entendimiento, no tener la fe para creer que tu palabra escrita fue enviada por tu Santo Espíritu, por ti mismo, y que fue preservada, aunque fue escrita por hombres que tú escogiste para registrarla. Que por supuesto tú tienes todo el poder para haberla preservado, y gracias por darnos la fe para creer, de tal manera que podamos conocerte por medio de ella y que podamos obedecerte, que podamos confiar en ti hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por Él. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a vivir vidas dignas del llamamiento de aquellas que nos llamamos cristianas, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Entonces empieza así nuestro devocional y creo que continuamos con esta pequeña serie acerca de oír, escuchar, obedecer, prestar atención, mantener la mente dedicada y completamente enfocada en Dios. Si se dan cuenta, el hermano sigue con una serie ayudándonos a prestar atención a algo tan importante que es el oír de nuestro Dios. Entonces, oír a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces dice así: algunas veces Dios nos hace pasar por la experiencia disciplinaria de las tinieblas. O sea, donde nos sentimos que estamos como en algún tipo de confusión, que no estamos claras, que no sabemos en realidad lo que Dios nos está diciendo. De pronto estamos como si fuera con los oídos completamente tapados. Pero Dios realmente nos hace pasar por esta experiencia con un buen fin, como en todo es nuestro Señor. Él hace que pasemos por estas tinieblas. ¿Para qué? Para enseñarnos a escucharle, y no solamente escucharle, sino que esto también quiere decir a escucharle y a obedecerle, que en realidad deberían siempre ir juntos. No deberíamos pensar que podemos escuchar a Dios y desobedecerle, porque entonces más bien muestra que no pensamos que Él nos está hablando, porque no creo que deliberadamente pudiéramos oír del Señor y que desobedezcamos como si nada importase. Entonces, Dios nos ayuda a disciplinarnos poniéndonos en estas etapas que son incómodas, porque todo silencio es un poco incómodo, pero Dios lo hace porque Él ama a sus hijos y Él quiere que aprendamos a escucharlo y que nos deleitemos en una vida real a su lado. Dice: a las aves cantoras se les enseña, o sea, Él les enseña a cantar en la oscuridad, y Dios también nos pone muchas veces en la sombra de su mano hasta que aprendamos a escucharle. ¿Y cuándo sabremos que ya hemos aprendido a escucharle? Bueno, cuando entremos en esa claridad y digamos: ya entiendo lo que Dios me estaba diciendo a través del silencio. Entonces, la cita de hoy decía: lo que os digo en la oscuridad. Solo que Dios quiere comunicarnos en esos momentos de silencio, de falta de claridad. Entonces, dice el hermano, presta atención cuando Dios te coloque en este periodo, esta etapa de oscuridad. Y haz esto. Aquí es donde necesitamos la disciplina y la madurez.
que hemos de mantener la boca cerrada en vez de quejarnos, en vez de chismosear a las personas que no entendemos, que no sabemos, que no todo eso. Debemos mantener la boca cerrada mientras estamos en este momento entendiendo que Dios tiene un gran propósito de enseñarnos a oír su voz y a obedecer su voz. Entonces, una pregunta, ¿estás ahora mismo en tinieblas en alguna circunstancia? De pronto no sabes si vas a tomar un paso a la izquierda, a la derecha, de pronto te pensabas que estabas claro con algo y estás confundida en tinieblas en tus circunstancias o en tu relación, inclusive con Dios. Bueno, si estás pasando por ese momento de tinieblas, no te muevas. ¿A qué se refiere? No te muevas. Se refiere a que no abras la boca, ¿verdad? Porque si abres la boca en ese momento cuando estás confusa, ciertamente abrirás la boca en una situación inadecuada, donde peor todavía no te van a entender y vas a aumentar las tinieblas, ¿ok? Entonces dice, son las tinieblas el tiempo para escuchar. Ese es el propósito. Cuando Dios nos tiene en esa incertidumbre, es para que más aún estemos a los pies del Señor y no abramos la boca porque vamos a aumentar la confusión. Ahora, Dios no es que Él esté tratando de confundirnos, más bien al revés. Quiere que nosotros disciplinemos el oído de tal manera que lo escuchemos con claridad y que el fruto sea la obediencia. Dios nos dará la gracia para obedecerlo. Él no va a hablar en vano, Él habla para que nosotros lo conozcamos más y confiemos en Él. Y si confiamos, obviamente, obedeceremos. Dice, no hables con otras personas cuando estés en este momento de tinieblas. No busques otros medios ni recursos de salida, no estés mirando la puerta de cómo escaparte. No leas libros para descubrir la razón de la oscuridad. Solo escucha, pero cuando escuches, obedece. Y esto puede ser cualquier cosa, hermanas. Cuando Dios está tratando de entrenar nuestro oído, que será para siempre, Él nos puede decir cualquier cosa. Puede decir, por ejemplo, si alguien deja el refrigerador abierto y Él te puede decir, cierra el refrigerador. Antes de que tú levantes la voz y digas, bueno, pero yo no lo dejé abierto, entonces yo voy a tener que cerrar el refrigerador por cada persona que lo deja abierto. Antes de reclamar, más bien presta atención al hecho de que Dios en su misericordia está entrenando tu oído. Pues, ¿qué importa si tienes que cerrar el refrigerador porque otra persona lo dejó abierto? Lo grande y maravilloso es el hecho de que Dios esté dispuesto de hablarte o de hablarme. Entonces, así se entrena. No, el oído no se va a entrenar con lo que a nosotros nos gustaría oír. O sea, el oído no se va a entrenar solamente porque hemos orado por algo y estamos esperando que Dios nos diga que sí. Cuando nosotros pensamos que eso es lo que Dios va a utilizar para entrenar el oído, pues en realidad es más grave el problema. Porque ahí es que nosotros estamos pensando que Dios está a nuestro servicio y que le hemos dicho que al menos que nos diga que sí, no tenemos oído para Él. Ahora dice, si hablas en ese momento cuando Dios está entrenando tu oído con otras personas, no puedes escuchar lo que Dios te está diciendo. Porque normalmente nosotros queremos que alguien nos explique por qué estamos en esta confusión, o qué es lo que debemos hacer, o por qué esta incertidumbre que no sabemos. Bueno, eso es lo mismo, la misma situación que Dios está utilizando para agudizar, para ayudarnos a disciplinar el oído espiritual. Acuérdense que cuando Jesús hablaba en parábolas, Él decía, el que tenga oídos para oír, no el que tenga oídos para no oír, o el que tenga oídos para decidir finalmente si va a oír o no va a oír. Él decía, el que tenga oídos para oír, o sea, que el que esté aquí prestando atención porque realmente quiere saber la verdad de Dios y piensa ponerlo en práctica, entonces
que entienda lo que estoy diciendo, porque de nada sirve que entendamos lo que Dios está haciendo y que todavía, habiendo entendido, nos mandemos a mudar. Mucho cuidado, hermanas. Dice, cuando estés en las tinieblas, escucha y Dios te dará un mensaje muy precioso, inclusive para alguna otra persona cuando regreses a la luz. Entonces, mientras estemos en ese tiempo de incertidumbre, dure una hora, dure una semana, un mes o un año, entonces debemos estar comprometidas de que Dios nos va a hablar tarde o temprano, y cuando realmente estemos en la luz, o sea que cuando realmente hemos entendido, es ahí cuando seremos de bendición para otra persona. Pero cuando estamos confundidas no es momento para hablar con otra persona, porque entonces lo único que logramos es confundir a otra persona, y muchas veces malgastamos la oportunidad del testimonio quejándonos finalmente de algo que Dios está haciendo por nuestro bien. Dice, después de cada sesión de tinieblas deberíamos experimentar una mezcla de deleite, porque Dios nos ha hablado, pero a su vez también como una humillación, porque muchas veces nos damos cuenta que Dios quiere algo tan maravilloso para nosotros y nosotros simplemente no estamos dispuestas. Entonces dice, si solo hay deleite, podría dudarse de que hayamos realmente oído de Dios. ¿Por qué dice esto el hermano? Porque es que Dios siempre nos está corrigiendo, siempre nos está llevando a entender cuán maravilloso es Él y cuán malagradecidos somos nosotros. O sea, cosas de nosotros, es imposible de que Dios no nos esté mostrando a nosotros nuestra ingratitud, tantas cosas de nosotros que están del viejo hombre. Entonces, si solo hay deleite, es como que nunca tomamos la responsabilidad por las cosas que Dios nos está exhortando, las cosas que Él nos disciplina. No puede ser. Entonces dice, deberíamos experimentar deleite por haber oído hablar a Dios, pero mayormente humillación por habernos tomado tanto tiempo en escucharle. Piensen en esos dos extremos. Claro, cuando por fin lo escuchamos, ¡wow! Impresionante, pero después, ¿por qué me tomó tanto tiempo? También es una lección. Entonces exclamaremos, cuán lento he sido en escuchar y comprender lo que Dios me estaba diciendo, que siempre es para nuestro bien, siempre, siempre, siempre. Y sin embargo, Dios estaba diciéndolo durante días e incluso semanas. Pero cuando le oyes, cuando le oímos, Él nos concede el don de la humillación porque nos es necesario para realmente dejar de confiar en nuestros juicios y que siempre estamos reclamándole a Dios lo que ha hecho, lo que no ha hecho, que se apure. Entonces necesitamos que Dios nos humille. Entonces dice, Él nos concederá el don de la humillación que aporta suavidad al corazón. Lo que necesitamos para oír a Dios con nuestro oído espiritual, pero que nuestro corazón esté dispuesto a obedecer porque le amamos. Entonces dice, una fuerza que siempre te lleva ¿a qué? A escuchar a Dios. La palabra nos dice que es la misericordia de Dios, son las bondades de Dios las que nos llevan realmente al arrepentimiento. Nosotros muchas veces no ejercemos la misma como pasión con otras personas. No somos pacientes con las personas, somos intolerantes con las personas, cuando realmente es la generosidad de Dios y su bondad la que nos lleva hacia el arrepentimiento. Pero bueno, espero que haya sido de bendición este devocional que nos deja el autor Oswald Chambers, pero que finalmente se puede ver que él conocía a Dios en una forma muy bella y simplemente está tratando de ayudarnos a nosotros a tomar conciencia de tantas cosas que suelen ganarnos y de las cuales perdemos lo mejor, que es comunión con nuestro Señor. Bueno, gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Espero ver el devocional de mañana también contigo, que está titulado ¿Soy yo el guarda de mi hermano? Eso me suena a Caín y Abel y cómo quedaron las cosas ahí. Así que bueno, veremos qué es lo que nos espera mañana. Gracias nuevamente por haber pasado este tiempo conmigo y que Dios te bendiga.